repasar lo que sucederá mañana en el Congreso, nos encontramos aquí en el set en vivo con la congresista Silvana Robles de Perú Libre, vocera alterna de la bancada. Gracias por acompañarnos esta noche, congresista Robles. ¿Cuáles son las expectativas para mañana, ya a pocas horas que el premier Bellido se presente ante el Pleno del Congreso? Estamos en realidad convencidos de que este Congreso va a dar un voto favorable, puesto que todos enarbolamos esta lucha en realidad a favor del pueblo. Me refiero no solo a los 37 congresistas que tiene Perú Libre, sino a los 130 parlamentarios. En ese sentido, considero que el voto de confianza tiene que ser favorable por bien de la gobernabilidad del Perú. Hablando precisamente de la gobernabilidad, tal vez no habría sido conveniente que el presidente haga esos cambios que desde varios sectores estaban demandando por algunos ministros cuestionados. Incluso hemos revisado aquí en los últimos días algunas encuestas también, ¿no? Se habló de esta reunión, el portal Sudaca informaba sobre esta reunión que hubo el sábado entre el presidente Castillo y otras personas, donde se habló precisamente de posibles cambios en el gabinete que finalmente no se han dado. Dejarse llevar por encuestadoras, Marisol, a estas alturas donde se ha visto cómo se manejan y se han venido manejando las encuestadoras, sería pues hablar sobre algo sesgado. Consideramos que es el pueblo el que ha determinado que Pedro Castillo sea el presidente y es prerrogativa del presidente Castillo poner a gente de confianza y dentro, obviamente, los ministros tienen que gozar de su confianza. Gente de confianza, pero tal vez gente o personas que no estuvieran tan cuestionadas, ¿no? Cuestionamientos que realiza la prensa y muchas veces se dio con el ex canciller Béjar, ahora ex canciller, de una campaña de demolición en contra de un gran intelectual peruano que considero lo que pretende estos grupos, estos oligopolios es, pretenden justamente ponerle la agenda al presidente. También investigaciones en fiscalía, hay también temas de investigación. Hay serias, algunos ¿no? casos probablemente sí. y es prerrogativa, vuelvo a reiterarlo, del presidente Castillo, poner y quitar a sus ministros cuando él así lo decida. Pero parece que tiene mucha influencia lo que diga el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, finalmente en las decisiones del presidente Castillo. Considero que como partido, y lo ha dicho el doctor Vladimir Cerrón, él no impone, puede recomendar tal vez, porque es el partido quien está en el gobierno y eso hay que recordarlo, pero es el presidente Castillo quien tiene la última palabra y la decisión final. Vamos a revisar precisamente lo que le comentaba hace un momento, congresista, de esta información que publicó el portal Sudaca, en el que decía, ¿no? Tras el comentario de Eguiguren, Bellido dijo que solo renunciará al premierato si Perú Libre se lo pide. Cerrón, de acuerdo a las fuentes, comentó que por ningún motivo el actual premier debía renunciar, al considerar que eso sería un signo de debilidad frente a la derecha. Y esto habla de esta reunión que le comentaba que ocurrió el sábado. Incluso en uno de los últimos tweets, Vladimir Cerrón se refería al exministro de Justicia, ¿no? Y precisamente hablan en esta nota del exministro Eguiguren. Bueno, reitero, Marisol, uno de los puntos que se tiene aquí, y la derecha peruana no va a descansar, y ya lo han dicho en el Parlamento, si bien esta vez podrían darnos el voto de confianza, pero vendrán uno por uno, cada uno será censurado, y eso se ha dicho abiertamente en el Congreso de la República, y es justamente esa agenda que ellos pretenden imponerle al presidente Castillo, lo cual esperamos no decline en esta lucha. Pero también se trata, congresista, de tender puentes, ¿no? Y no hablar de derecha, de izquierda, es un tema de gente que no esté cuestionada, es decir, hay mucha gente de izquierda que no tiene investigaciones, que no está cuestionada y que podría haber sido nombrada ministro. Entonces, por ahí viene la crítica, ¿no es cierto? Claro, gabinete. Marisol, dentro del buffet se podría decir que se puso, el partido puso a sus cuadros, es prerrogativa del presidente Castillo colocarlos, y entonces
se supone que gozan de su entera confianza y es porque él los elige. Y es por ello que reincido en esto, el Perú Libre como partido solamente tenemos 2 militantes dentro del gabinete y el resto de todos los 19 no forman parte o de ningún partido político o no son de Perú Libre. En las últimas semanas hemos escuchado poco al presidente Castillo pronunciarse ante los medios de comunicación. Nos hubiera gustado escucharlo más, ¿no es cierto?, para que esa información también llegue a todo el país. Pero quien no deja de tuitear y no deja de pronunciarse es el líder del partido, precisamente Vladimir Cerrón. ¿No está poniendo en riesgo la imagen de Vladimir Cerrón la gobernabilidad de Pedro Castillo como presidente? Uno de los objetivos que tienen la oligarquía en el Perú es justamente romper esta diada Castillo-Cerrón, y nosotros como partido político lo hemos dicho abiertamente. Quitarle a Pedro Castillo un partido político que sería deslindarse de Vladimir Cerrón significaría, Marisol, quitarle la base social. Recordemos que Perú Libre es un partido que tiene 14 años ya en la palestra política. Entonces esto significaría, y este es el claro objetivo que tiene la derecha en el Perú. Pero inclusive se habló hace un par de días que Pedro Castillo estaba pensando pedir licencia del partido de Perú Libre. Bueno, se puede decir muchas cosas y no se puede hablar sobre supuestos. Ahora, quien gobierna es Pedro Castillo, ¿no es cierto? Así es. O sea, quien gobierna finalmente es Pedro Castillo, dice el que finalmente tiene que tomar las decisiones y también asumir las consecuencias de esas decisiones que tome. ¿Cuál es la influencia de Verónica Mendoza en el presidente Castillo? Habría que preguntarle al presidente Castillo cuál es la influencia. Quien también estuvo en esta reunión, ¿no es cierto?, el día sábado, y quien dicen que defendió, ¿no?, defendió al señor Bellido. Dice esta nota: Mendoza, en la reunión que tuvo con el presidente el lunes pasado, abogó, precisamente este lunes abogó por la permanencia de Bellido como primer ministro y se ha sumado a la movilización convocada por Cerrón, a esta movilización de la que estamos viendo esta noche allí en la avenida Abancay. El día de hoy es una vigilia, el día de mañana es la convocatoria que hizo el partido y distintos frentes que se han aunado a esta gesta social en representación justamente de un pueblo que pide que su gabinete sea escuchado, porque lo que siempre debió ser es pues no empezar a censurar a un ministro desde que se inicia el mandato. Bueno, digamos. mañana van a ser escuchados, ¿no? Claro que mañana sí, se van a presentar en el y pleno. yo considero, Marisol, que esto debió de primar desde un principio, que al escucharlos debieron de o negar su voto o dar un voto a favor, pero esto de intentar bajarse a los ministros... Claro, los votos van a ser mañana, ¿no? Mañana finalmente Mañana se da el voto de confianza al gabinete Bellido. Y ustedes están optimistas como bancada. Claro que sí. Gracias a la congresista Robles por acompañarnos esta noche en la edición central y seguramente mañana estaremos conversando nuevamente con usted para conocer finalmente cuál fue la decisión. Ayer